Muy buenos días para todos y todas. Es un placer darles la bienvenida a este diálogo sobre responsabilidad social empresarial organizado en el marco de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial Alejandro E. Grullone con nuestros aliados USAID en la República Dominicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en nuestro país, y también con la Red América. Hoy trataremos el tema de apostando por el desarrollo comunitario, forjando alianzas sostenibles. Es un placer contar con la colaboración y la participación de todos ustedes, de nuestros colegas en la Madre y Maestra y de los directivos del sector privado, de la Fundación y fundaciones empresariales. Los diálogos sobre responsabilidad social empresarial persiguen precisamente tratar temas de relevancia en la actualidad en temas de sostenibilidad. La Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial es la primera alianza entre el sector privado y la academia en nuestro país con tres propósitos: investigación, formación académica y también investigación en todas las áreas relacionadas con la sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible, responsabilidad social empresarial. Nuestro programa insignia es la maestría en responsabilidad social empresarial y sostenibilidad impartida con la Universidad Politécnica de Valencia. Les agradecemos y les reiteramos las gracias por contar con su colaboración, participación en este diálogo. Contaremos como panelistas con la señora Amanda Satterwhite, quien brinda apoyo técnico en el área de monitoreo y aprendizaje del Programa Local de Desarrollo Local en USAID. A su vez, con Alilia Nikolova, especialista en gestión de proyectos y agua, saneamiento, higiene y medio ambiente de la Oficina de Desarrollo Económico y Ambiental Sostenible. Y el señor Xavier Hernández, representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la República Dominicana. Agradecemos a la señora Margaret Flores, quien fungirá como moderadora, directora ejecutiva de Red América en este diálogo. También nos acompaña el señor Elías Tinsen, gerente general de la Fundación Popular, con quien cogestionamos este programa, la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial Alejandro E. Grullone. Sean todos bienvenidos. Margaret, un placer. Muchas gracias, Angie. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto saludarlos desde Colombia. Lamento no estar presencialmente con ustedes en la bella República Dominicana, pero el saludo es afectuoso desde acá. Y quiero agradecer muy especialmente a la Fundación Popular y a la Universidad Madre Maestra por la oportunidad que me brindan de acompañarlos en este panel. Tendremos dos magníficas exposiciones y será, les aseguro, un privilegio poder escucharlos y conocer las experiencias que nos van a compartir. Y también será muy enriquecedor contar con la participación de ustedes, los participantes que están aquí acompañándonos, pues tendremos un momento para escuchar sus aportes y para escuchar sus preguntas. Así que vayan anotando sus comentarios a lo largo de las presentaciones que abriremos un momento para escuchar. Empecemos entonces. Yo quisiera empezar diciendo algo que todos sabemos, que la pandemia nos encontró a la región, América Latina y el Caribe con grandes desafíos. Durante el 2020 vimos cómo algunos de esos desafíos se profundizaron, se complejizaron y también aparecieron otros nuevos desafíos. Y los efectos pues son visibles y se extenderán por mucho más tiempo que de lo que quizás pensamos al comienzo de esa situación. Quiero traer a la conversación algunas cifras para ilustrar las dimensiones de los desafíos que tendremos. La CEPAL dice que la región tardará, América Latina tardará 14 años en recuperar el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita. Tendremos un retroceso de 10 años en el nivel de ingresos por persona. El desempleo va a aumentar más o menos unos 5 o 6 puntos. Y habrá un incremento de 45 millones de personas en condiciones de pobreza y tardaremos 25 años en volver a las condiciones, a los niveles de pobreza que teníamos antes de la pandemia. Y los vulnerables hoy, pues sabemos todos, son más vulnerables de lo que eran antes del 2020. Me alegra decir que República Dominicana estará probablemente entre los países menos afectados de la región. Yo creo que eso es una buena noticia para la República Dominicana, pero tampoco estará exenta de esos desafíos.
¿no? Tendremos de un lado esos retos sociales y de otro vamos a tener un contexto de mayor restricción de recursos, a la vez que un contexto ansioso y necesitado de respuestas ágiles, de efectivas, con impacto y escala para hacer frente a esos desafíos y retornar y construir incluso una mejor senda de desarrollo inclusivo y sostenible. Todos los gobiernos, las empresas, las fundaciones, las organizaciones de base requerimos repensar nuestro rol para atender esos desafíos y profundizar nuestras contribuciones, y muy especialmente requerimos articular esfuerzos y cooperar bajo un marco de corresponsabilidad. Articular para lograr mejores soluciones, más integrales, más sensibles como respuesta a los problemas, con más efectividad, impacto y más recursos de todo tipo, no solo recursos financieros. De otro lado, vamos a requerir, además de las articulaciones, pensar en los territorios, actuar en los territorios, porque son los territorios los lugares donde, especialmente nosotros que no somos Estado, que no tenemos los instrumentos, las capacidades que tiene el Estado, los territorios son el lugar que está a nuestro alcance para producir las transformaciones que se requieren. Es donde podemos articular visiones, es donde podemos articular actores para sumar al desarrollo, y miles de territorios y comunidades en la región estarán enfrentadas a esos desafíos. Así que yo los invito a conservar dos palabras en la mente: articulación y territorio. Y las dos valiosas experiencias que veremos a continuación ilustran esa práctica en concreto. Es decir, vamos a ver en primer lugar el Programa de Desarrollo Local de USAID. Este programa ocurre en un territorio específico, en la frontera del país con Haití. Tiene como propósito fundamental fortalecer el liderazgo local y las capacidades de las organizaciones locales y comunitarias para que lideren su propio desarrollo. Un tema que además es del corazón de Red América. Y esta iniciativa articula diferentes actores, incluyendo el sector privado, fortalece redes, aúna esfuerzos con el gobierno dominicano. Así que creo que ilustra muy bien el planteamiento de articulación y territorio. Y en segundo lugar, conoceremos la estrategia de localización regional y municipal de la Agenda 2020 en un contexto de impactos del COVID, del coronavirus. Y lo hice muy bien el documento que me hicieron llegar previo a este panel. Dice: la Agenda 2030 es global, pero los retos se expresan en distintas formas a nivel nacional y a nivel territorial. Y hay que pensar en localizar esos objetivos, en territorializar esos objetivos para abrir una oportunidad a que esas metas se cumplan en los territorios. Y además, esa experiencia nos muestra cómo hacer esto considerando los efectos y los retos que presenta el COVID-19. Así que yo los invito a escuchar esas dos magníficas presentaciones, teniendo en mente esas dos palabras que los invité a recordar: territorio y articulación. Y quisiera empezar con la señora Nikolova, que nos va a compartir la experiencia impulsada por USAID. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Margaret. Un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Voy solamente a introducir la presentación y luego le... Bien. Mi nombre es Anelia Nikolova, soy especialista en gestión de proyectos y manejo el portafolio de agua, saneamiento e higiene para la Oficina de Desarrollo Económico Ambiental Sostenible de la USAID aquí en República Dominicana. Me acompaña mi colega Amanda Satterwhite. Ella es especialista en monitoreo, evaluación y aprendizaje con asiento en Washington, en la Oficina de Desarrollo, Democracia e Innovación de la USAID. Ante todo, y en nombre de la USAID, agradecemos la oportunidad de participar como panelistas en el día de hoy. Es igualmente un verdadero placer para nosotras estar rodeadas de estos expertos de la cooperación y escuchar sus ponencias. Y nada, a los presentes, muchísimas gracias por acompañarnos y por su interés en este tema. Amanda, te paso la palabra. Muchas gracias, Anelia, y gracias, Margaret. Y muy buenos días a todos. Como dijo Anelia, mi nombre es Amanda Satterwhite.
trabajo aquí en USAID en Washington y visité a su país hace un año, en marzo, en las primeras semanas de la pandemia, para participar en algunas actividades en la zona fronteriza. Y por la pandemia no he regresado, pero espero hacerlo tal vez el año que viene. Y bueno, voy a hablar un poco del programa de Local Works. Primero, ¿qué es Local Works? Es un programa de USAID que avanza el liderazgo local en el marco de desarrollo. Y tenemos una filosofía de guiar nuestras actividades que es bien diferente a otros programas de USAID. Voy a contarles un poco del programa como contexto para entender las actividades en la República Dominicana. Siguiente, ¿dónde está Local Works? Tenemos actividades en 32 países y en cada región del mundo, como pueden ver en el mapa aquí. Las actividades ocupan una gama de sectores y lo que las une es que todas se enfocan en el liderazgo local. Por ejemplo, en la región de Latinoamérica y el Caribe, las actividades en la República Dominicana tratan del medio ambiente y temas del agua, pero en El Salvador la actividad se enfoca en el empleo de jóvenes y en Paraguay buscan soluciones para reducir la pobreza rural. Pero todos empezaron con entender las prioridades y capacidades de la población local. Siguiente plantilla. ¿Qué significa el liderazgo local? Es el proceso en el cual actores locales identifican sus prioridades, desarrollan soluciones y traen sus propias capacidades y recursos para implementar las soluciones. Y usamos una definición amplia para definir a los actores locales. Estos podrían ser individuos, comunidades, redes, organizaciones locales, empresas del sector privado o gobiernos locales y nacionales. También pueden ser organizaciones formales o informales, como consejos locales en comunidades rurales, por ejemplo. Siguiente. Bueno, ¿por qué el enfoque en el liderazgo local? Sabemos que nuestro trabajo genera un mayor impacto cuando nos asociamos directamente con líderes, redes y instituciones locales. Y cuando escuchamos sus voces, incorporamos sus necesidades, estas alianzas empoderan a las comunidades para, primero, fortalecer los sistemas locales. El sistema local es el conjunto de actores que juntos producen el estado de desarrollo que existe, sea bueno o malo, y que van a mantener los resultados después de terminar la actividad. Entonces, es fundamental fortalecer el sistema. También enfocarnos en el liderazgo local nos permite responder a complejos desafíos de desarrollo que sean difíciles de entender desde afuera. También a incluir las poblaciones marginadas, como grupos indígenas, por ejemplo, que muchas veces quedan excluidos. Y por último, trabajar con actores locales nos permite aprovechar las capacidades y los recursos locales, sean recursos financieros o recursos humanos de conocimiento y habilidades. Siguiente. Bueno, ¿cómo avanzamos en este enfoque? Alcanzamos un futuro de liderazgo local por medio de varias estrategias. Primero, escuchar antes de actuar. No empezamos con nuestras opiniones e ideas. En cambio, creamos oportunidades para conocer las prioridades y preocupaciones de comunidades, de negocios, del sector civil, y después intentamos diseñar un proyecto que está alineado con las prioridades locales. Y después, delegar poder a los sectores locales. USAID tiene experiencia y conocimiento de las
mejores prácticas, o lo que decimos son las mejores prácticas en agricultura, en salud, en otros sectores, pero hay mucho conocimiento local que no tenemos. Entonces, intentamos delegar el poder para tomar decisiones y gestionar proyectos a los que ya entiendan las motivaciones y las capacidades de los actores locales. Entender sistemas locales. Ya hablé un poco de sistemas, pero en cada contexto y alrededor de cada problema hay un sistema local que ya existe. Entonces, creemos que para generar un cambio sostenible es necesario entender este sistema, que significa entender quiénes son los actores, cómo son las relaciones entre los actores y quién tiene poder. Y identificar la dinámica del sistema nos permite entender dónde y cómo lo podemos influir. El próximo es experimentar, aprender y compartir aprendizaje. Decimos que este programa de LocalWorks es un programa de aprendizaje, que a diferencia de otros programas de USAID que generalmente tienen que usar los fondos del año dentro del año, este programa tiene fondos de 5 años. Esta estructura permite paciencia y podemos asumir riesgos para aprender más acerca de qué funciona y qué no funciona. Además, compartimos el aprendizaje con otros países del programa. Mencioné que hay 32 países que tienen actividades para que todos puedan tener más evidencia y usarla para diseñar y mejorar sus actividades. Y por último, enfocarse en el largo plazo. Entender sistemas y construir relaciones lleva tiempo, pero vale la pena para efectuar un cambio sostenible. Por tanto, no nos enfocamos tanto en los resultados de cada año, sino en resultados transformadores. Siguiente. Por último, quiero introducir este esquema de niveles de liderazgo local. Nuestra manera de abordar el liderazgo local es por niveles, y a la izquierda aquí tenemos avisar, que describe un modo de trabajar en que avisamos a los actores locales sobre el plan de una actividad y pueden compartir sus comentarios, pero no nos comprometemos a actuar en respuesta a sus opiniones. En la mitad tenemos acompañar, donde establecemos un sistema formal en el cual actores locales y USAID toman decisiones juntos, es decir, comparten poder. Y a la derecha tenemos liderazgo local, en el cual USAID apoya una iniciativa que los actores locales desarrollan según sus propias ideas y lo gestionan. El propósito de este esquema es mostrar que hay varios niveles para incorporar el liderazgo local en las actividades de desarrollo, pero queremos fomentar un movimiento cada vez más a la derecha. Entonces, invito a mi colega Amelia a explicar cómo han implementado estas ideas en la República Dominicana. Gracias. Muchas gracias, Amanda. Bien, siguiendo la presentación de Amanda sobre el enfoque que toma la USAID para promover el desarrollo local y la cooperación con diversos actores sociales, nos gustaría destacar también la importancia de las alianzas con el sector privado y cómo estas conforman uno de los pilares más importantes para abordar los desafíos de desarrollo a lo que se enfrenta la República Dominicana y para movilizar capital privado para un mayor impacto en el desarrollo de nuestro país. Siguiente. Bueno, para abundar más sobre el contexto de cómo hemos llegado aquí, el interés de la USAID de buscar soluciones más inclusivas y lideradas localmente nace a raíz de que el campo del desarrollo internacional es frecuentemente criticado por ser prescriptivo. O sea que implementamos estrategias que no necesariamente están siempre adaptadas del todo, por lo menos, al contexto local,
y suelen estar sesgadas hacia organizaciones más grandes. En cuanto a este último punto, se reconoce que la debe ser porque se adjudican fondos a través de convocatorias muy complejas, procesos largos y complicados. La capacidad institucional de las organizaciones locales para gestionar fondos públicos es a veces carente o existe una falta de inversión de las agencias de desarrollo para fortalecer esa capacidad. Todo esto conlleva a que trabajemos a menudo con los mismos socios que ya conocen bien estos procesos y esto limita un alcance verdaderamente equitativo en lo que se refiere a la adjudicación de fondos para proyectos de desarrollo. Eso no quiere decir que la cooperación no cuente con una agenda para promover el empoderamiento. Sí lo tiene una agenda muy clara para promover el empoderamiento, la inclusión y la adaptabilidad, pero a menudo cuesta diversificar su selección de socios y el programa de LocalWorks busca hacer justamente eso. Entonces, aquí también quisiera compartirles un ejemplo de uno de muchos casos en los cuales se desarrollan iniciativas con toda la buena voluntad por parte del gobierno y por parte de la cooperación internacional, pero sin consultar e informar a los actores locales que son quienes verdaderamente se verán afectados por estas decisiones. Es un caso en el cual a través de un esfuerzo de la cooperación y el gobierno se impusieron tarifas de entrada en un parque nacional, esto sucede aquí en República Dominicana, sin haber consultado a la comunidad y sin haberles informado sobre el propósito y el uso de esa tarifa y cómo esto beneficiaría o impactaría el desarrollo de esta zona. Esto provocó una oposición por parte de la comunidad, quienes son quienes al final del día se ocuparían de proteger el Parque Nacional y de hacer un uso sostenible de los recursos naturales en esta zona. Este es uno de muchos ejemplos donde, aunque hacemos las cosas con buenas intenciones, debemos primero conocer cómo esto afecta al sistema, como comentaba Amanda, y el contexto social en el cual estamos trabajando. Por lo tanto, para lograr resultados sostenibles o duraderos, la USAID está cambiando su abordaje con los actores locales para comprender a mayor profundidad los factores que impiden el acceso a los servicios básicos de las comunidades locales y en ese sentido escuchar, comprender las perspectivas locales, las dinámicas locales es clave para generar soluciones que respondan a necesidades locales. La USAID identifica además, como mencionaba anteriormente, como un componente clave del crecimiento sostenible la participación del sector privado como catalizador para generar un mayor impacto. Siguiente, por favor. Bien, desde la USAID estamos recién finalizando el desarrollo de nuestra nueva estrategia de país, a través de la cual vamos a trabajar a lo largo y ancho del país, no solamente en la zona fronteriza, con diversos programas y enfoques multisectoriales. Uno de estos programas, que contará con un importante componente de desarrollo local, se enfocará en la zona fronteriza. No voy a entrar en gran detalle sobre el enfoque de la nueva estrategia de la USAID por limitaciones de tiempo, pero sí quería presentar brevemente el contexto y por qué hemos elegido para este programa de LocalWorks trabajar en la zona fronteriza. Bien, entonces, ¿por qué la zona fronteriza? Hay múltiples factores que promueven el estado de pobreza en esta zona, hay factores de educación, de salud, falta de oportunidades económicas, existen sistemas de gobernanza débiles, conflictos, presión sobre los recursos naturales, etc. Y bueno, la realidad es que en el país alrededor del 20% de la población sigue viviendo un estado de pobreza y esa tasa de pobreza en la región fronteriza con Haití suele ser 2 o 3 veces más alta que la tasa nacional. De las 5 provincias con índice de pobreza más bajo del país, hay 4 que están ubicadas en esa zona y justamente por eso hemos decidido priorizar ese programa con un enfoque muy local en esa zona fronteriza.
Es una región que además se caracteriza por una mezcla de comunidades dominicanas y haitianas, donde las desigualdades étnicas, económicas, geográficas han limitado el crecimiento económico y el desarrollo de sus ciudadanos. Siguiente, por favor. Y bueno, reconociendo estas necesidades y las ventajas de asociarse con empresas del sector privado, la USAID y la Fundación Popular firman un acuerdo donde se comprometen a trabajar de la mano de los actores locales para mejorar las condiciones de vida de comunidades en la zona fronteriza. Este es uno de muchos ejemplos de colaboración entre la USAID y una empresa local de alto calibre, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo del país. Entonces, bajo este acuerdo, que se inició recientemente, iniciamos la implementación de un proyecto en varias comunidades de la provincia de Santiago Rodríguez, es una provincia fronteriza, cuyo objetivo es aumentar la seguridad hídrica y el acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento en zonas de alta vulnerabilidad hídrica. El proyecto es implementado por un socio local, Fundación Redom, en estrecha coordinación con otro socio local, Plan Sierra, quienes cuentan con una larga trayectoria implementando iniciativas de desarrollo y particularmente en esta zona. Uno de los principales objetivos de este proyecto es fortalecer las capacidades de las organizaciones locales y de base comunitaria a liderar sus propias iniciativas y a incidir a diferentes niveles y con diferentes actores, incluyendo el sector privado. El proyecto está acompañando a esos actores locales con asistencia técnica y herramientas para identificar y abordar de manera inclusiva y equitativa las necesidades priorizadas a nivel local. Y bien, ¿cuáles son las ventajas de las alianzas entre la cooperación internacional y el sector privado en este contexto? Siguiente, por favor. Siguiente. Próxima diapositiva. Ahí está. Gracias. Bueno, una de las mayores ventajas de trabajar de la mano con el sector privado, además de apalancar recursos para cofinanciar iniciativas, es promover la sostenibilidad de las iniciativas a nivel local y crear un vínculo entre las partes interesadas y la empresa que tiene un compromiso de contribuir con el desarrollo a largo plazo. La ventaja para las agencias de cooperación podría ser una mayor flexibilidad con sus propios recursos, permitiéndoles invertir en sectores donde no cuentan con suficientes recursos o donde el uso de estos recursos está restringido a sectores específicos. El sector privado aporta además visibilidad a una problemática, a una audiencia mucho más amplia o quizá diferente a la cual suele alcanzar la cooperación internacional, y también puede abrir las puertas a las agencias como la USAID a colaborar con nuevos actores gracias a las relaciones con las que ya cuenta la empresa y viceversa. Otra ventaja para el sector privado de asociarse con la agencia de cooperación es que las agencias inspiran confianza a sus socios gracias a sus rigurosos sistemas de control y de rendición de cuentas, lo cual asegura a la empresa privada que la inversión estará bien aprovechada, bien invertida y bien implementada. La empresa privada reconoce, en este caso, confía en el know-how o el saber hacer de la USAID y por lo tanto se siente confiada invirtiendo en una iniciativa que sea cofinanciada y cogestionada, en lugar de trabajar directamente con socios locales o implementando acciones directamente en campo. Entonces, por consecuente, creando un entorno propicio para movilizar recursos domésticos del sector privado y del gobierno, genera compromiso y mayor probabilidad de continuidad de las iniciativas. Es una forma de ahorrar costos para la empresa, ya que estaría recibiendo asistencia técnica y apoyo en la gestión de la iniciativa, que de otro modo la empresa tendría que cubrir directamente. Entonces, son formas en las que al asociarnos, pues obviamente nos beneficiamos mutuamente y ampliamos el impacto de nuestro trabajo.
Y bien, en conclusión, el sector privado puede ayudar a expandir nuestro alcance y garantizar la sostenibilidad de los esfuerzos de desarrollo. Por suerte, la República Dominicana ha visto un crecimiento importante en el compromiso del sector privado en financiar iniciativas de desarrollo sostenible, elevando la tradicional responsabilidad social corporativa a otras dimensiones, ya que se están alineando cada vez más sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Trabajando con el gobierno dominicano, con la cooperación internacional, con la sociedad civil, para proveer espacios de colaboración que permitan a las comunidades salir de la pobreza y a construir economías más resilientes. La USAID y demás agencias de la cooperación internacional cuentan ya con, ha ido evolucionando en el tiempo, alineándose cada vez más a las necesidades locales para promover un compromiso y beneficio mutuo. En lo que concierne la estrategia de la USAID, la coordinación y colaboración entre los diversos actores y donantes, incluyendo el sector privado, será fundamental para poder alcanzar los objetivos que nos planteamos bajo esta nueva estrategia. Y bueno, para concluir, de estas experiencias hemos aprendido que las alianzas sostenibles se deben basar en intereses y en una visión compartida, buscando soluciones de manera colaborativa e informada. En ese sentido, importante destacar que tanto los riesgos como los logros deben ser compartidos y es un esfuerzo que va más allá de la cooperación, es una alianza entre el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y las comunidades, todos aquellos quienes serán impactados a lo largo de estos programas. Esto de mi parte. Antes de cerrar, me gustaría agradecer a la Pucamaima y a la Fundación Popular por organizar este maravilloso evento y a mis colegas de la USAID, quienes ayudaron en la preparación de esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tal como prometimos, una magnífica presentación. Les agradecemos mucho y es una presentación que nos muestra la importancia de construir el desarrollo con las comunidades, que son los protagonistas de su propio futuro, y con los actores locales, ¿no? Y que además nos dice de la importancia de leer y entender los entornos donde actuamos para incorporar esas visiones, esas percepciones y esas contribuciones que esos actores pueden dar al desarrollo a través de un proceso de construcción colectiva, que además nos permite tener medidas muy sensibles y atinadas a los problemas que se quieren resolver, y va muy en la perspectiva de lo que nos plantea la Agenda 2030, de que nadie quede atrás, ¿no? No dejemos a nadie atrás, entonces pues incorporemos y construyamos colectivamente. Y eso me permite pasar la palabra al señor Hernández del PNUD para la territorialización de la Agenda 2030. Muchísimas gracias, Margaret. Gracias por la introducción. Tomé nota de las dos palabras clave que usted mencionó, articulación y territorio, y creo que la presentación que voy a hacer ahora habla sobre todo de estos dos temas. Quisiera también agradecer a las copanelistas, a Amanda y a Nelia, a Angie Rincón como directora de la cátedra, a Elías, gerente general de Fundación Popular, y también a los 90 y tantos participantes que nos están acompañando hoy para esta presentación. Si puede pasar a la siguiente transparencia, por favor. Vamos a hablar de la localización de la Agenda 2030, también conocida como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa agenda, como apuntaba Amanda en su introducción, es una agenda global, es una agenda que fue aprobada en 2015 por 193 estados de todo el mundo, y es un compromiso global de poder avanzar del 2015 al 2030 en la implementación de estrategias y de medidas que nos permitan avanzar en estos objetivos, que incluyen desde temas, digamos, como pueden ver en la pantalla, de reducción de la pobreza, temas de seguridad alimentaria, también temas ambientales, temas de alianzas,
En definitiva, estamos hablando de una agenda integral, una agenda universal, que luego cada uno de estos 193 países adapta a la realidad de su país, ¿no? Esta agenda tiene de 17 objetivos, tiene 169 metas y un sinnúmero de indicadores que deben adaptarse, obviamente, a las realidades de los países. Decía que esta agenda empezó en 2015, estamos a 2021, en la llamada década de la acción, esa década de la acción porque es el llamamiento a acelerar todas las medidas que nos permitan conseguir estos objetivos, estos 10 años, y qué forma de empezar esa década de la acción. Realmente la situación global causada por la pandemia supone, como pueden imaginar, un retroceso en muchos de estos indicadores y el reto no puede ser mayor. Si vamos a la siguiente transparencia, por favor. Esa es otra agrupación de los 17 objetivos en lo que se llaman 5 Ps. Y para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con los objetivos, es una forma fácil de comprender. Tenemos la dimensión de personas para poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad y la igualdad. Tenemos la prosperidad para asegurar vidas prósperas y satisfactorias en armonía con la naturaleza. Tenemos paz, promover la paz, la justicia, sociedades inclusivas. Tenemos alianzas, y alguien pensará, eso no empieza con P. Es verdad, pero en inglés, partnerships sí que empieza con P y además es una de las dimensiones más importantes y uno de los motivos también importantes por los cuales lo estamos presentando hoy en la cátedra, ¿no? La necesidad de alianzas, de articulación, como decíamos inicialmente. Y por supuesto, planeta. La agenda antecesora a los Objetivos de Desarrollo Sostenible era los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran 8. Y esa agenda no contenía tantos objetivos relacionados con temas de sostenibilidad y de planeta. La agenda actual sí los tiene, es una agenda más integral. Y también si pensamos en la agenda anterior, que fue del 2000 al 2015, una de las lecciones aprendidas fue que para poder realmente generar avances importantes en los países hay que trabajar en el nivel local. ¿Sí? No es suficiente con quedarse en los promedios nacionales para poder realmente generar cambios y mover, obviamente, esos promedios de forma sostenible. Hay que bajar a lo local, lo cual nos permitirá mover la aguja de esos indicadores. En la siguiente transparencia explicamos entonces qué es localización de los ODS. Decimos que localizar la agenda significa adaptar esta agenda global a las características y circunstancias de cada territorio, teniendo en cuenta sus potencialidades desde el establecimiento de los objetivos y metas hasta la determinación de los medios de implementación, usando indicadores para medir y monitorizar el progreso hecho. Básicamente estamos hablando de tener una mirada desde esa agenda global en un territorio concreto, identificar las brechas y poder trabajar de forma articulada con todos los actores para poder ir avanzando. Alguien podría pensar que eso no es tan nuevo. En realidad hay muchos proyectos en lo local que han sido muy efectivos, pero han sido más sectoriales, ¿sí? Esta mirada te permite realmente una visión mucho más integral y multidimensional, lo que permite además sumar muchos más actores y poder avanzar más rápidamente. Decimos que estamos localizando si ponemos en el centro las particularidades del territorio, ¿sí? Si transformamos los objetivos globales en acciones locales tangibles. Si trabajamos a través de lo que llamamos plataformas multinivel y multiactor. Eso me lo van a escuchar a lo largo de la presentación. Plataforma multinivel porque trabajamos con el nivel global, nacional, regional, local, y multiactor porque sumamos a todos los actores, a todas las fuerzas vivas del territorio. Usamos indicadores contextualizados en la región y tenemos un enfoque no top-down, sino bottom-up. Es decir, ponemos en el centro a los ciudadanos y a las instituciones y actores de los territorios. Siguiente transparencia.
Aquí vemos un poco ese enfoque territorial que se promueve desde la estrategia de localización, también llamada territorialización de los ODS. Hemos hablado de que contempla todos los sectores, trabajamos los diferentes niveles. En realidad, para este proyecto que les voy a presentar ahora, estamos trabajando muy de la mano con las instituciones nacionales y estableciendo fuertes articulaciones con las instituciones locales. Esto lo explicaré un poco más adelante. Multiactor, inclusivo y multinivel. Buscamos partenariados innovadores. Estamos en tiempos retadores y tenemos que salir un poco del business as usual y buscar nuevas alianzas, nuevas formas de pensar y nuevas formas de buscar el desarrollo en los territorios. Obviamente estamos en tiempos retadores, en tiempos en que las viejas fórmulas no necesariamente pueden funcionar, así que es un enfoque también de innovación. Buscamos los recursos y las capacidades endógenas de los territorios, la localización de los objetivos de desarrollo sostenible es una estrategia que tiene un contenido fuerte de monitoreo, no por parte de PNUD, sino por parte de los actores locales, y obviamente se busca reducir las desigualdades y la eficacia del desarrollo. Si vamos a la siguiente transparencia, por favor. Siguiente, gracias. Plataforma multiactor, multinivel, multisectorial. Realmente aquí lo importante es esta agenda, lo quiero reiterar, no es una agenda de PNUD, no es una agenda ni siquiera de Naciones Unidas, es una agenda de todos, es una agenda global, y cuando trabajamos en el territorio y trabajamos en temas de productivos, no convocamos a un solo actor, convocamos a los diferentes actores que están trabajando en estos temas, o en temas de género, o en temas de agua. ¿Sí? Lo importante es la articulación en el territorio, pero también con ese enfoque multinivel y multisector. En la siguiente transparencia, por favor, siguiente transparencia. Nosotros la estamos arrancando aquí en República Dominicana, en Barahona, de la mano de diferentes actores. Por un lado, digamos, nuestro socio que también está ayudando con la parte de financiación, que es la Agencia Andaluza de Cooperación, de la mano, obviamente, de la Agencia Española de Cooperación. Hemos arrancado el año pasado en Barahona un primer proyecto de localización que esperamos de que podamos luego llevar también a otras regiones. Trabajamos en 3 municipios, Barahona, Santa Cruz de Barahona, Vicente Noble y Polo. Son municipios que tienen dinámicas en parte de frontera por la región en que están, tienen indicadores de pobreza y pobreza extrema por debajo del promedio nacional, al igual que el índice de desarrollo provincial de Barahona. En estos 3 municipios hemos arrancado esta ambiciosa estrategia y lo hemos hecho desde el primer momento articulados con el Ministerio de Economía, Planeación y Desarrollo, dentro del Ministerio con la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y también con, obviamente, las diferentes instituciones en el territorio, sumando universidades, representantes del sector privado, obviamente las alcaldías, la asociación, la Federación de Municipios, etc. Ahora paso yo. Aquí me gustaría explicar un poco cómo estamos llevando a cabo este proceso. Tenemos tal vez la fortuna, diría yo, que este proceso arrancó con una nueva administración municipal y una nueva administración a nivel nacional, que además entendemos que tiene una prioridad marcada para temas de desarrollo local.
Hemos arrancado en el territorio con un diagnóstico donde hemos definido una línea de base. Hemos hecho encuesta de hogares y encuesta de MIPYMES, donde hemos podido ver el nivel de afectación, no solo el nivel de afectación normal que tienen las MIPYMES o el nivel de desarrollo que tienen, sino sobre todo cómo ha impactado la pandemia en este sector. Entonces, la estrategia de desarrollo de estos municipios tiene también obviamente un componente fuerte de recuperación socioeconómica por los efectos de la pandemia. Hemos hecho la encuesta a través de la universidad y también a través del centro MIPYMES que tienen ahí, y con ellos estamos trabajando una estrategia para poder apoyar a las MIPYMES. De igual forma, a nivel de hogares, hemos hecho una encuesta a un número importante de hogares que nos han indicado cuáles han sido los impactos. Sabemos que esta pandemia ha impactado de forma muy desigual diferentes colectivos y es importante tener ese diagnóstico para sumarlo obviamente a los diagnósticos que ya tienen las instituciones de estos territorios. Con esto y la reciente conformación de los consejos municipales de desarrollo, estamos impulsando toda esa estrategia. Estos consejos, como saben, tienen representación de los diferentes sectores. El fortalecimiento de capacidades es importante porque esa forma de pensar integral que nos plantea la Agenda 2030 es importante entenderla, no porque sea la Agenda 2030 y tiene que ser esa, sino porque nos obliga de alguna forma a tener esa visión multisectorial, multidimensional, análisis de brechas y poder abordar esas diferentes brechas. Las estrategias y los planes coinciden en este caso con los planes municipales y a partir de ahí hay un ejercicio de planeación donde estamos vinculando también, por lo que decíamos de la plataforma multinivel, estamos vinculando a las instituciones del Estado. Entendemos que ha habido uno de los obstáculos del desarrollo local ha sido también la desconexión del presupuesto general de la nación con el presupuesto de los municipios y estamos intentando generar instrumentos que permitan vincular de forma más eficaz los planes municipales con la inversión pública que se hace a nivel nacional. Por último, la estrategia de monitoreo y evaluación, importantísima para poder ir avanzando y midiendo los avances que tenemos en estas diferentes estrategias. Reitero que esa plataforma, a partir de una lectura de esta agenda integral, nos permite convocar a todos los actores, representantes del sector privado, universidades, gobiernos locales, poniendo la sociedad civil y al ciudadano en el centro para poder hacer avances decididos en los territorios. Termino con una frase que a mí me gusta de nuestro administrador, nuestro jefe principal de PNUD a nivel global, el señor Achim Steiner, que decía que localizar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no significa más, que simplemente aterrizar una agenda global en un territorio. Lo que significa es hacer que las aspiraciones de los ODS se conviertan en realidad para las comunidades, los hogares y los individuos, particularmente para aquellos que corren el riesgo de quedarse atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por esta presentación tan ilustrativa y tan inspiradora de lo que debemos hacer. Quedo con la frase objetivos globales y acciones locales y una acción multiactor y multinivel que pues significa muchos desafíos. Tenemos muchos desafíos por delante, pero llevar a los territorios esas conversaciones y generar esos puentes como ustedes lo hacen seguramente nos va a ayudar a avanzar de manera más firme y más segura en lograr ese norte que nos plantea la Agenda 2030. Muchas gracias. Y las dos presentaciones ya han suscitado una serie de preguntas, así que yo quisiera pedir a Elías si nos ayuda planteando a nuestros expositores las preguntas que los participantes quieren poner a consideración de ellos. Muchísimas gracias, Margaret. De verdad que estoy muy entusiasmado con las presentaciones que nos han hecho los colegas, tanto de USAID como del PNUD.
La primera pregunta, tenemos muchas preguntas, he tratado de hacer una síntesis de las preguntas más relevantes para fines de tiempo, porque hay algunas preguntas que conllevarían otro conversatorio similar a este. Para Amanda, tengo una pregunta importante, yo creo que se va a sumar un poco a la realidad que estamos viviendo todos, y es que nos preguntan cuál es el reto más importante que tiene LocalWorks ahora mismo en el ámbito de la pandemia. Muchas gracias, Elías. Creo que para hablar del contexto de la República Dominicana, tal vez Anelia puede hablar porque está allá y gestiona las actividades allá. Muy bien. Bueno, creo que la pandemia impacta de manera similar a República Dominicana como a muchos países en el mundo. En el contexto nuestro, lo que nos ha limitado más es poder acceder a las comunidades de la manera que solemos hacerlo y mucho más a través del programa de LocalWorks para poder llevar esa comunicación abierta, ese diálogo constante y planificación colaborativa junto con todas las partes interesadas en un contexto local y en el terreno. Eso quizá es uno de los retos mayores. Igualmente, cuando implementamos programas que requieren de asistencia técnica de nuestros colaboradores en Estados Unidos, colegas como Amanda, que suele venir para poder ayudarnos a nosotros mismos a poder asumir estas nuevas metodologías y formas de trabajo, pues la limitan a ella también viajar al país y poder trabajar junto con nosotros aquí a nivel local. Muchas Las limitaciones gracias. diría que son más de acceso. Muchas gracias, Analía. Ya que estás ahí, una pregunta combinada para ti. Número uno, ¿cuáles son las áreas protegidas en las que está trabajando, con lo que está trabajando USAID? Y también, inmediatamente, si nos puedes responder, por favor, ¿cuáles son las etapas o la duración en las etapas de creación de ese liderazgo local que nos estuviste exponiendo en el día de hoy? Sí. La USAID actualmente trabaja en varias zonas protegidas. Trabajamos en el norte del país, trabajamos en la parte céntrica del país. Pero con la nueva estrategia la intención es ampliar ese ámbito geográfico en el que trabajaremos en los programas de conservación medioambiental y en zonas protegidas y conservación de biodiversidad. En cuanto al programa de LocalWorks y sus etapas, eso gracias a la flexibilidad que tienen los fondos asociados a ese programa, y es que podemos implementarlos en un tiempo mucho más largo, que suele ser una de las mayores limitantes realmente de la USAID para poder hacer un trabajo verdaderamente inclusivo, digamos, en campo. Y en República Dominicana, en particular, la primera etapa de escuchar y de aprendizaje tenemos ya casi un año. O sea que dependerá mucho del contexto y de qué tanto queremos aterrizar las acciones en campo. Ya estamos en un proceso de desarrollar la convocatoria y esperamos que dentro de los próximos meses podamos iniciar ya con una implementación directa. Pero variaría obviamente según el contexto local de cada país. Muchas gracias, Analía. Una pregunta ahora para Xavier. Nos pregunta Xavier, ¿cómo, ya que estamos en un entorno donde hay muchas empresas participando en este diálogo ejecutivo, cómo los ODS pueden garantizar que las empresas cumplan con su esquema de responsabilidad social empresarial? Muy bien. Bueno, nosotros estamos trabajando con sector privado, con algunas asociaciones y gremios importantes del país, con este enfoque de ayudar a que las acciones del sector privado sean un aporte decidido para avanzar en la agenda ODS, ¿sí? Para eso tenemos diferentes instrumentos que estamos aplicando y otros que casi para dar un poco la primicia queremos traer este año en el país. En particular,
se está trabajando a nivel global de PNUD en una iniciativa que se llama SDG Impact, o sea, Impacto ODS, con instituciones de referencia en el mundo en temas financieros, de sector privado y en temas de desarrollo, en toda una metodología que permite desarrollar parámetros y criterios para medir el impacto que tiene el sector privado y los aportes a la Agenda 2030. En particular, están trabajando en lo que llaman un sello ODS, ¿sí? Sería básicamente una especie de certificación de alguna forma que podrían tener las empresas que quieran vincularse de forma decidida, digamos, a aportar en la construcción de esta gran agenda ODS. Entonces, hay una serie de, para clarificar, hay una serie de instrumentos que nos permiten medir ese impacto y a partir de la medición optimizar ese impacto. También es importante decir que hay muchas empresas que aunque no sepan que están contribuyendo a los ODS, tal vez ni siquiera saben que son los ODS, están contribuyendo a ellos, ¿no? Tenemos desde pequeñas MIPYMES que lo están haciendo hasta grandes empresas. Lo importante es ver cómo cada vez tenemos un sector privado que trabaje incorporando de forma, no como una parte de responsabilidad social, sino como una parte integral de su negocio, todos los principios de inclusión, de sostenibilidad en todas las prácticas empresariales que se están haciendo. En este sentido, como decía, desde PNUD y bueno, Elías con Fundación Popular estamos trabajando algunos de estos instrumentos. Estamos avanzando, lanzamos recientemente el concurso de prácticas prometedoras que premiaba a empresas del sector privado que habían tenido prácticas que apuntaban a toda una serie de criterios que estaban relacionados con la agenda ODS. Vamos a lanzar, esperamos prontamente, un portal también donde habrá una serie de instrumentos donde las empresas puedan incluso hacer un autodiagnóstico de cuánto están contribuyendo o a qué ODS le están apuntando. En definitiva, yo creo que el futuro de las empresas es un futuro de empresas que le apuestan definitivamente a esta agenda y nosotros nuestro compromiso como PNUD es aportar nuestro expertise, nuestro know-how e instrumentos para que esa vinculación sea más efectiva. Muchísimas gracias, Javier. También es importante destacar que una de las lecciones aprendidas en la implementación previa a los ODS y de los ODM fue que los gobiernos solos no podían alcanzar las metas previstas en estos mecanismos de planificación global y por ello el sector privado ha tomado una mayor relevancia de la propia concepción de lo que son estos desarrollos de objetivos sostenibles planteados para el 2030. O sea que está ahí planteado y negociado también en la propia Asamblea de Naciones Unidas. Mencionaste, Javier, un tema vinculado con lo que es el sistema de medición. Y nos preguntan por acá si consideras que existe un sistema de medición para medir el progreso de la Agenda 2030. Existe, sí, efectivamente existe un sistema de medición. De hecho, aquí en República Dominicana existe la Comisión ODS y una serie de subcomisiones que coinciden con las 5 Ps que había planteado, ¿no? También hay una serie de instrumentos, hay un instrumento que se aplicó aquí, que es una misión que se hizo, que el resultado de esa misión era una misión MAPS, tiene un acrónimo en inglés, no hace falta entrar en eso, pero lo que identifica es cuáles son los aceleradores, ¿sí? Cuáles son los puntos de acupuntura que hay que tocar para poder avanzar en todo un conjunto de indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Se identificó eso y se hizo una hoja de ruta para lo que es reducción de la pobreza y consumo y producción sostenible. Esto se estuvo trabajando a través de de la comisión y sus subcomisiones, y existe una hoja de ruta que involucra a un número importante de instituciones, tanto de gobierno como también vinculación del sector privado a través de sus asociaciones y gremios.
Además, hay lo que son los informes voluntarios de avance, ¿sí? Y precisamente se está ahora viendo si se va a hacer uno en los próximos meses, donde los países de forma voluntaria reportan su avance sobre los diferentes indicadores de ODS. Indicadores que, repito, no son los mismos en todos los países, porque todos los países tienen puntos de partida muy diferentes, ¿no? Y se marcan en función de estos grandes objetivos y sus respectivas metas, su indicador sobre el cual miden su progreso. Así que la respuesta es que sí, existen muchos instrumentos y que permiten también la alineación de todo lo que son los planes nacionales de desarrollo con la agenda ODS. Muchas gracias, Abel. Hablaste de acelerador y una pregunta que nos hace la audiencia es ¿cuáles de los ODS son prioritarios? Si es que existe un ODS prioritario para la Agenda 2030. Bueno, eso es específico al contexto. Es decir, lo que es prioritario en República Dominicana puede ser diferente en otro país, ¿no? O sea, cada país, en función de dónde está, tiene unas prioridades diferentes. Una de las prioridades que se identificó aquí sería toda esa dimensión de planeta, ¿no? Toda la parte, digamos, ambiental, toda la parte de sostenibilidad. Yo creo que eso es prioritario y por eso uno de los aceleradores que se identificó fue el de producción y consumo sostenible, ¿sí? Digamos, apostarle a una economía más verde, a unas prácticas más sostenibles, más inclusivas y con más armonía con el planeta, ¿no? Con los recursos y los activos naturales del país. Y la otra, como decía antes que salió, el otro acelerador, era todo lo relacionado con reducción de la pobreza y desigualdad. Vemos que con esta sociedad dominicana, como es un patrón que vemos en muchas sociedades de América Latina, sigue manteniendo unos índices de desigualdad y de pobreza, y la idea es, a través de una focalización sobre eso, te permitiría avanzar más rápidamente en estos, al mismo tiempo arrastrar otros indicadores de ese indicador principal o acelerador. Claro. Xavier, ¿es posible, y esta es una pregunta que puede parecer muy simple, pero me gustaría de todas maneras hacerlas para fines de ilustrar mucho mejor a toda nuestra audiencia? Nos preguntan si es posible que la Agenda 2030 no sea una agenda factible para países en vía de desarrollo, como la República Dominicana, donde tenemos un alto índice de pobreza. ¿Qué tienes que responder ante esa pregunta? Es factible, claro que sí. Es una agenda que es factible para todos los países en función de la meta que tú te propongas, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una meta de seguridad alimentaria o de reducción de la pobreza extrema, eso será diferente aquí que en otro país. Lo importante es poner el foco en los aspectos importantes desde una mirada integral. Luego, obviamente, uno tiene siempre objetivos ambiciosos y pasan cosas como la pandemia que te hacen dar un retroceso. Pero la agenda lo que nos plantea, digamos, es una hoja de ruta que nos permite asegurar que no estamos dejando a nadie atrás, como dice la agenda, y que estamos considerando todos los aspectos importantes. La respuesta es que sí, es factible para todos los países avanzar en las diferentes metas e indicadores que nos plantea esta agenda. Muy bien, y finalmente para Analía y para ti, inclusive Margaret, si también quieres respondernos, ¿piensan ustedes que la pandemia del COVID ha puesto más los ojos sobre la agenda de desarrollo? Si quieren empezar mis colegas. Pues yo creo que sí, es decir, creo que soy la menos indicada para contestar aquí con los colegas que están en la mesa, pero diría que sí, yo creo que la agenda de desarrollo, claramente tenemos desafíos muy grandes, pero hay que persistir en la tarea. Yo creo que los ODS nos dan una ruta y hay que persistir en esa ruta. Lo que hace es más evidente la necesidad de avanzar en aspectos como
lo que señalaba el señor Hernández de superación de la pobreza, la desigualdad, el acceso al empleo. Bueno, hay muchos elementos que aún son más vigentes en el escenario actual, aunque los desafíos pueden parecer que estamos más distantes, pero ahí es donde tenemos que repensar nuestro rol, nuestras contribuciones, cómo estamos haciendo las cosas y cómo tenemos que articular. Yo tal vez agregaría que lo que vemos es que la pandemia de alguna forma también ha profundizado condiciones preexistentes. ¿Sí? Si nosotros teníamos un sector MIPYME con un nivel de productividad y de digitalización bajo, al llegar la pandemia el golpe ha sido más fuerte, ¿no? Si teníamos unos niveles de desigualdad o de inequidad, o por ejemplo de inequidad de género latentes en la sociedad, esta pandemia ha profundizado eso, ¿no? Con lo cual nos obliga obviamente no solo a poner el foco en estos temas y obviamente apoyar la recuperación de estos temas, sino generar sistemas económicos y sociales más resilientes, ¿sí? Para que si hay otra pandemia el día de mañana o otro shock externo, ¿sí? Esos grupos más vulnerables puedan mitigar el impacto de forma mucho más eficaz. Bueno, muchas gracias. De mi parte quiero agradecer profundamente a todas las personas de la sala que hicieron sus preguntas. Lamentablemente tenemos otras tantas preguntas en lista que no vamos a poder responder en el día de hoy, pero sí vamos a tomar nota para que en un próximo diálogo ejecutivo incorporar esas inquietudes que ustedes nos están planteando a través de la plataforma que nos está asistiendo en el día de hoy. Gracias de verdad a todas las personas que están asistiendo a este diálogo, a los panelistas, extraordinaria presentación, y también a Margaret por su excelente moderación. Paso las palabras a la señora Angie Rincón, directora de la cátedra, para el cierre de esta actividad. Muchas gracias, Elías. Un placer contar con la participación de todos ustedes en este espacio, en este diálogo entre iguales para reflexionar, construir, redefinir nuestras prácticas, vinculando las necesidades de la comunidad en nuestros planes e iniciativas de desarrollo sostenible. Margaret, muchísimas gracias por fungir como moderadora de este espacio. Xavier, reiteramos las gracias siempre a la colaboración del PNUD en el país de participar en estos espacios, y a nuestros colaboradores, a nuestros aliados de USAID, en las personas de Amanda Satterway, también Anelia, Nicolova, un placer tenerles. Deseamos desde la cátedra y a todos ustedes un feliz resto de la tarde, y esperamos contar con su participación en los próximos diálogos, webinarios que organizamos con nuestros aliados, la Fundación Popular, y también en nuestra alma mater, la Madre y Maestra. Feliz resto de la tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un honor estar con ustedes. Gracias.